Esta no es una entrevista sobre la discapacidad, sino sobre la capacidad. Capacidad de afrontar los retos, desafíos, éxitos y fracasos que nos depara la vida a todas las personas por igual. Hola Elena, bienvenida a Todo lo que nos une. ¿Cuántos años tiene tu peque? Ahora tiene 5 añitos. Suele haber mucho desconocimiento sobre la maternidad y la paternidad en personas con discapacidad. ¿Tú a qué crees que se debe? Yo creo que se debe al hecho de que asociamos a que una persona con discapacidad necesita ayuda y si una persona necesita ayuda, ¿cómo va a cuidar de una persona más pequeña que la va a necesitar? ¿Llegaste tú misma a pensar que no podría ser madre? ¿Crees que las primeras barreras son las que nosotros mismos nos ponemos? Seguramente, es verdad que yo nunca me he puesto ninguna barrera, siempre he querido ser madre desde jovencita y no me he planteado si podía o no podía, tenía claro que sí. Yo también digo siempre que nací programada para ser madre. ¿En qué momento tú decidiste o viste que querías ser madre? Desde siempre, desde que jugaba con muñecas, aunque sea un tópico, y he jugado con muñecas y desde pequeña, desde siempre. Y una vez llegó el momento y lo comunicaste, ¿tu entorno lo entendió, lo apoyó? ¿Hubo alguna reticencia por tus lesiones? La verdad es que nunca lo pregunté. Era una decisión mía y que tampoco tenía por qué consultar con mi entorno si les parecía bien o mal. Al que tendría que parecer bien era el padre de mi hija, le pareció bien y tiramos adelante. Y cuando lo comuniqué ella estaba embarazada. Y una vez ya siendo madre, que entras en la vida social, en el universo de la vida social de ser madre, ¿has encontrado alguna barrera o alguna limitación? No, a nivel social no he encontrado ninguna limitación, o sea, me tratan como una madre más. Sí que es verdad que... Física sí que hay algunas, por ejemplo, cuando en la función del cole, como es el polideportivo, pues no está adaptado y me tienen que ayudar. Pero es verdad que el día a día no me encuentro ninguna limitación a la hora de ser madre. ¿Y en el embarazo o en el parto, tú que tienes movilidad reducida, o sea, no tienes movilidad de cintura para abajo, ¿supone esto un riesgo para el embarazo? ¿Supuso un riesgo para el parto? Para el embarazo sí que supuso, al revés, para el embarazo no supuso ningún riesgo, es decir, el embarazo es un embarazo como cualquier otro, pero sí que para el parto sí que hay un poco más de riesgo, porque al no notar, pues, al no tener dolor, no saben cómo mi cuerpo va a reaccionar frente al dolor, y eso hace que tengas que tener la epidural desde el primer momento en el que hay dolor. Y ahora que la peque tiene 5 años, ¿cómo es su visión de la discapacidad y de tu discapacidad? Es natural, es que al final los niños lo ven como algo natural, no conocen otra cosa, y yo creo que hay un punto hasta que le gusta que su madre sea distinta a las demás. Yo siempre digo que mis hijos son muy afortunados porque no he tenido que contar muchas veces el cuento del patito feo o de Dumbo, ¿no? Para que entiendan lo bonito que es la diversidad y lo normal que es. Para llegar a ser madre o padre, antes hay que conseguir muchas cosas a nivel general, pero muchas veces para nuestro colectivo cosas como encontrar un empleo, una pareja, es más complicado. ¿Tú crees que ser madre o padre con discapacidad es más difícil que para el resto? Yo creo que lo que es difícil es precisamente el encontrar trabajo, obviamente sí, porque es verdad que el mundo laboral, aunque se han dado muchos pasos, todavía hay mucho que recorrer y tiene que haber mucha más inclusión de la que hay. Y a nivel pareja, yo creo que ahí sí que hay un gran mundo que recorrer. O sea, a día de hoy, cuando mi marido todavía cuenta que está con una mujer en silla de ruedas, es, uff, qué buen corazón que tienes. Pero debe ser muy difícil, debe ser muy duro, vivir con una persona así. Dice, no te equivoques, no, que la que me ayuda es ella a mí, no yo a ella. Pero sí que es verdad que esa primera sensación de que necesito ayuda, que tiene que estar siempre por mí, existe, aunque no sea real. Y hablando de ayuda, que no se entiende maternidad sin conciliación, ¿necesitas más conciliación que el resto? No, de hecho, él concilia más mi marido que yo. Por mi posición, yo necesito tener más horas en mi entorno laboral y es él el que se ocupa más de mi hija que yo misma. Para acabar, ¿qué le dirías a una persona con discapacidad que se encuentra ahora en el momento de decidir ser madre o padre? Pues que adelante, que al final los miedos se abordan, es enfrentarlos y que es una pasada, pero los niños se adaptan a todo. Y yo recuerdo cuando mi hija tenía 6 meses que empezaba a ponerse de pie y no lo hacía con nadie más que conmigo, que cuando quería que yo la cogiera, incluso cuando se había hecho daño, se cogía las ruedas de la silla para ponerse de pie y facilitarme el que yo la cogiera. Y al final los niños es innato, no tienen los prejuicios que tenemos los adultos. Lo hacen muy fácil. Lo hacen muy fácil, totalmente. Pues muchas gracias. Gracias a ti.